Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Nicole Espinosa, estudiante de la carrera de Turismo Ecológico de la asignatura de Desarrollo Regional y Local. En esta ocasión les voy a presentar el tema Buenas prácticas ambientales del turismo hacia la mitigación del cambio climático. A continuación, los objetivos. Como objetivo general tenemos identificar las buenas prácticas ambientales en la o las actividades con mayor influencia de emisión de CO2 en el turismo y sus alternativas de respuesta frente al cambio climático mediante un método analítico y ejemplos de casos reales. Los objetivos específicos son exponer los puntos clave sobre el cambio climático durante los últimos años basados en informes del IPCC y demás reportes de organizaciones internacionales. 2. Definir la relación entre cambio climático y turismo acorde a las actividades que este sector dispone para la satisfacción del turista. 3. Investigar buenas prácticas ambientales de la o las actividades con mayor influencia en el cambio climático mundial a través de artículos y reportes sobre alternativas sostenibles. 4. Detallar las buenas prácticas ambientales relacionadas a la o las actividades por medio de ejemplos reales y alternativas para mitigar los efectos del cambio climático. Todos hemos oído hablar sobre el llamado cambio climático. Este fenómeno es la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a muy diversas escalas de tiempo. El cambio climático se manifiesta en diversas transformaciones climáticas, tales como un aumento de la temperatura media global, modificaciones en el patrón de precipitaciones, alza del nivel del mar, reducción de la criosfera y modificaciones en los patrones de eventos climáticos a extremos. El cambio climático es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero que se originan en diversas actividades antropogénicas, principalmente derivadas de la quema de combustibles fósiles, del cambio de uso de suelo, de las actividades agrícolas, ganaderas y de los desechos. Sin embargo, hay algunos que creen que el cambio climático no existe o que es un invento. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado el 9 de agosto de este año para la prensa, los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, y otros gases de efecto invernadero permitirían limitar el cambio climático. Aunque las mejoras en la calidad del aire serían rápidas, podrían pasar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas mundiales se estabilicen, según el informe del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, Cambio Climático 2021. En este contexto, el quinto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 2014 señaló que el turismo será una de las actividades económicas que mayores efectos negativos experimentará en las próximas décadas debido al calentamiento térmico del planeta, debido a que pocas actividades económicas son tan dependientes del clima como lo es el turismo. La mayoría de actividades turísticas se desarrollan al aire libre, por lo que contar con condiciones meteorológicas favorables es esencial para la satisfacción de los visitantes y el éxito de cualquier destino turístico. El 2017 fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Esto significó una gran oportunidad para analizar cómo el turismo se ve afectado por el cambio climático y avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector, aumentando esfuerzos de adaptación frente a los impactos inevitables de este fenómeno. La OMT considera que los destinos insulares, costeros y de montaña son especialmente sensibles a los cambios ambientales provocados por el clima, pues definen nichos de mercado turístico que giran en torno a la naturaleza. Estos tipos de atractivos forman parte integral de la oferta turística de muchos países y son muy vulnerables a aspectos como las variaciones en la disponibilidad de agua, la pérdida de biodiversidad, la degradación del paisaje, la erosión e inundación de las zonas costeras, los daños en la infraestructura y una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores. Según la OMT, al ser el sector turístico un emisor importante de gases de efecto invernadero, se estima que es responsable de aproximadamente el 5% de las emisiones globales. La huella de carbono de los establecimientos hoteleros supone el 20% del total, incluyendo calefacción y aire acondicionado, refrigeración de bares, restaurantes,
y climatización de piscinas. Como es de esperarse, el transporte por motivos turísticos es el que genera el mayor porcentaje de emisiones del sector, con un 75% del total. Todo esto hace que el sector turismo deba pensar para su misma supervivencia no solo en disminuir sus emisiones y contribuir, sino también en adaptarse. Dentro de esta línea podemos destacar uno de los proyectos de acción por el clima de la OMT, las emisiones de CO2 del sector turístico correspondientes al transporte. La OMT y el ITF iniciaron este proyecto de investigación con el objetivo de brindar datos empíricos sobre las emisiones de CO2 del turismo correspondientes a los diversos medios de transporte. El informe permite analizar la evolución de la demanda turística y arribos en las diferentes regiones del mundo hasta el año 2030. Presenta además las emisiones de CO2 de transporte previstas comparadas en el escenario de ambición actual para la descarbonización del transporte. A continuación se presentan algunas gráficas sobre el escenario del transporte y el turismo. En el primero se presenta la llegada de turistas internacionales en 2016 y la proyección al 2030, en la que predomina el uso del transporte aéreo y en menos cantidad pero de igual relevancia el automóvil, lo que significa que para 2030 las emisiones de CO2 del turismo correspondientes al transporte aumentarán un 25% con respecto a los niveles de 2016. Los viajes internacionales intrarregionales, es decir, dentro de la misma región, representan el 80% del total de llegadas internacionales tanto en 2016 como en 2030, y se realizan en primer lugar por avión y en segundo lugar en automóvil. Los viajes interregionales, es decir, de una región del mundo a otra, en cambio representan el 20% de todos los viajes que se realizan casi exclusivamente por avión con un 95%. Finalmente, las emisiones de CO2 del turismo correspondientes al transporte enfocado en las escalas y el origen-destino representan el 22% del total de las emisiones del transporte, lo que permite determinar que ciertas regiones del mundo definen este nivel de emisiones en cuanto al arribo de turistas, gracias a la cantidad o calidad de los atractivos y destinos turísticos recurrentes en estos continentes. Por ello es que dentro de este marco, varios países, organizaciones y empresas de carácter turístico han desarrollado estrategias, planes, proyectos y guías que les permitan cumplir con las actividades turísticas dentro del margen del cuidado del planeta, es decir, reduciendo la emisión de gases y haciendo el consumo de sus servicios sostenibles, denominándolos como BPAs o buenas prácticas ambientales del turismo. ¿Qué son las buenas prácticas ambientales? Bueno, estas se definen como un conjunto de pautas y recomendaciones que contribuyen a una mejor calidad de vida en el entorno, aplicadas principalmente a través de medidas preventivas que eviten riesgos ambientales asociados a cualquier acción realizada, así como por la ejecución repetida de experiencias positivas que reducen el impacto ambiental de las actividades cotidianas. ¿Es costoso implementarlas? Pues no. Las buenas prácticas ambientales son en general acciones sencillas, cuyo costo de implementación es considerado como una inversión en el mediano plazo, y no, como se cree usualmente, un gasto adicional en que debe incurrir para ganar una etiqueta de responsabilidad social y ambiental. Existen prácticas como las orientadas al ahorro de recursos, agua, energía, combustible, etc., que en general no implican mayor costo de implementación. Los costos de implementación se elevarán en medida que el compromiso socioambiental se incremente, es decir, por ejemplo, cambio de grifos, instalación de contadores de consumo de agua, utilizar difusores en grifos y limitadores de presión en las duchas, colocar interruptores con temporizador, entre otros ejemplos. ¿Cuáles son los beneficios? La implementación de las buenas prácticas ambientales proporciona a los servicios turísticos una serie de beneficios, entre los que se destacan los siguientes: reducir el impacto en el entorno, mejorar la imagen del servicio turístico, beneficios económicos directos derivados del ahorro en el consumo de energía, combustible y agua, así como del tratamiento de emisiones, vertidos o residuos. Incrementa la confianza de los turistas en la prestación del servicio turístico, fomentando la participación a todos los niveles y afianza y completa otros sistemas. ¿Cómo implementar estas prácticas? Lo primero es definir el compromiso ambiental. Cualquiera que sea el servicio turístico, es importante que se manifieste el compromiso ambiental de la empresa, ya sea estableciendo una declaración de principios o aprobando una política ambiental al respecto. Este compromiso es muy importante también para respaldar el trabajo de las personas que impulsan las iniciativas o buenas prácticas ambientales.
El compromiso puede ser el resultado de una toma de conciencia de los problemas ambientales que afectan a la comunidad o del interés de contribuir a mejorar el servicio turístico que se brinda y que repercute en incrementar los beneficios en costos, calidad de servicios e imagen al incorporar el tema ambiental. Como segundo punto tenemos analizar los impactos ambientales y las acciones correctivas a seguir. Por ello, se ha determinado e identificado los impactos del transporte turístico en la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente en la aviación. El tercer punto indica compartir las responsabilidades. Contando ya con una visión compartida sobre el desempeño esperado del servicio turístico, es indispensable ponerse de acuerdo sobre los roles y responsabilidades de cada miembro para atender a estos compromisos. Todos y cada uno pueden brindar aportes que en conjunto pueden representar mejoras significativas. Es más eficiente que los empleados a cargo de las actividades causantes de impacto o de la empresa en sí asuman la responsabilidad de aplicar medidas correctivas identificadas en sus causas de origen. Esto contribuirá a mantener procedimientos de aplicación sencilla y a la vez de verificación directa de resultados. Finalmente, establecer metas e indicadores. Esto permitirá medir los resultados y experimentar la satisfacción del éxito logrado. Es por ello importante que se establezcan metas apropiadas y alcanzables que permitan al personal o a la empresa experimentar el éxito y fortalecer su desempeño.